Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 13 de marzo del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? También ¿Quiénes quieren los votos? Para la parte final. Y vamos a comenzar. Porque The Wall Street Journal miente sobre detenciones del crimen organizado y Claudio X González hace segunda y miente el doble. El pasado 25 de febrero, el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado, traducido al español, dice: la política criminal de México de abrazos no balazos propaga dolor, asesinato y extorsión, en el que señala que los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron en 2018, fueron 21.700 y para 2022 fueron 2.800, según la Agencia Nacional de Estadística. Esto es lo que dice el diario estadounidense, pero es falso. Este diario tergiversa los datos que supuestamente obtuvo del INEGI, pues la gráfica que utiliza no se especifica cuál fue el motivo por las que las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. Pero cuando se piensa que el empresario conservador Claudio X González y su pandilla no pueden ir más lejos, aparece lo siguiente. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Vemos que ante la mentira de este diario estadounidense, la cuenta Sociedad Civil MX, dedicada a difundir mentiras sobre el presidente, los funcionarios, la familia del presidente, las obras que se emprenden por el gobierno de la Cuarta Transformación, sus colaboradores, o sea, absolutamente todo, difunden mentiras por todo, publicó a través de su cuenta de Twitter usando el hashtag narcopresidente, que no es más que una campaña que se suma a las que han emprendido para intentar desprestigiar la figura del presidente López Obrador. Y ya saben, se volaron la barda, porque si el Wall Street Journal mintió, estos publicaron sin pudor el siguiente post. Ellos dicen: ¿y qué pasó cuando se implementó la política de abrazos no balazos? El Wall Street Journal lo deja claro con el narcopresidente. Los arrestos se relajaron y cayeron de 21.000 a 2.800 en 2022. Es falso, pero además, miren nada más esto. Utilizan una gráfica que ni siquiera, si ustedes se meten al artículo del periódico, no se encuentra en el artículo, o sea, se la inventaron. Y luego dicen que no es campaña y se hacen los ofendidos. Vamos con la siguiente. Esta es una joya, porque vamos a ver cómo medios presentan una noticia de otro país y hacen creer que pasó en México. El 8 de marzo pasado, un helicóptero de la Guardia Nacional de Estados Unidos se estrelló en Río Grande, Texas, y en el percance, pues lamentablemente, 2 personas perdieron la vida. Ante el hecho, el diario El Universal reportó el incidente sin precisar que la aeronave pertenecía al país vecino del norte, y así es como usuarios de redes sociales siguieron con la mentira como si se tratara de un helicóptero de la Guardia Nacional Mexicana. Vamos a ver cuántos de aquí se fueron con la finta. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Vean. En la publicación del Universal, si nosotros nos vamos a los comentarios, existen de este tipo, porque ni siquiera los odiadores se dan a la tarea de darle clic a lo que están comentando y hacen este tipo de aseveraciones. Y nosotros reiteramos, así es como un título engañoso puede desinformar, con el único propósito de desprestigiar al gobierno. Pero esta no es la única de helicópteros, hay otra. Medios mienten sobre supuesto desplome de aeronave de la Marina en Sinaloa. El 7 de marzo pasado, Joaquín López Dóriga, La Jornada, Excelsior, Milenio, Imagen Televisión, entre otros, difundieron como noticia el supuesto desplome de una aeronave de la Marina en el estado de Sinaloa, en el municipio de Culiacán. Algo que fue falso. Fue amplia la cobertura mediática, pero resultó una mentira. Hay que decir que dentro de esta cobertura estuvieron medios de comunicación impresos, digitales, radio, televisión y hasta programas que se difunden a través de las redes sociales como YouTube. Pero la Marina Armada de México informó que durante un operativo en la Sierra de Sinaloa, donde realizan sobrevuelos de reconocimiento, el helicóptero tipo MI, diagonal 17, realizó un aterrizaje precautorio, debido a que tuvo contacto en una de sus palas con un cable no balizado. Esto con el fin de salvaguardar la integridad de los tripulantes a bordo de la aeronave. La Marina informa, se hizo una revisión del aparato, se descartó cualquier anomalía y procedió a reanudar sus actividades programadas. Pero llama la atención que un percance que no tuvo, que fue precautorio el aterrizaje, cause tanto escándalo y haya tanta cobertura mediática. Pero vamos con la siguiente. Es falso que durante este sexenio no se brinde
protección a periodistas. Vamos a ver este caso. Animal Político, fiel a su estilo de mentir cada vez que puede, cada vez que escribe, publicó una nota el pasado 6 de marzo titulada "Aumenta cifra de solicitudes rechazadas al mecanismo de protección de periodistas en el sexenio de AMLO". Nosotros nos dimos a la tarea de investigar minuciosamente la nota de Animal Político y los datos que se tienen dentro de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué creen? Esto resultó falso. Animal Político toma como fuente un informe de Amnistía Internacional. Desde ahí ya llamaba sospecha, porque esta organización está financiada por Estados Unidos y ya en esta sección hemos informado mucho de estas organizaciones que son financiadas por Estados Unidos y sus propósitos aquí en México son golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, no nada más en México, sino a gobiernos progresistas también en América Latina, hay que decirlo. Animal Político dice: el número de rechazos a peticiones de ayuda ha aumentado en los últimos años, de 1 en 2020 a 14 en 2021. 49 personas en 2022 y otros 49 en los primeros 11 meses de 2023. Esto según el informe de Amnistía Internacional, pero esto es falso. Hay que aclarar que al inicio de esta administración, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, había 798 personas incorporadas al mecanismo de protección. Hasta enero de 2024 están adheridas al mecanismo 2.278 personas. Esto es un incremento de 185%. No como malamente quiere hacer creer Animal Político y Amnistía Internacional. De igual manera, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación, da acompañamiento jurídico y se atienden todos los casos sin excepción. Nada más y nada menos, vemos que aquí, saliendo del Salón Tesorería, están los funcionarios del mecanismo, por si alguno de los compañeros que asiste aquí a la mañanera requiere algún tipo de apoyo, están ahí para ser atendidos. Y hay que decir, actualmente hay 649 periodistas en el mecanismo y se atienden absolutamente todas las solicitudes. También decir que este tipo de publicaciones sirven para desprestigiar al gobierno diciendo que en México no se atienden las denuncias de los periodistas. Pero los datos y los hechos dicen lo contrario, que hoy se protege como nunca a los periodistas y a los defensores. Y es absolutamente entendible que Daniel Moreno, director de Animal Político, esté tan enojado con el presidente y con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque pues no está de más volver a mostrar cuánto ganaba Animal Político en contratos en antiguas administraciones. Ahí, nada más para que lo vean. Mira, ahí Animal Político, editorial Animal. En su dominio es www.animalpolitico.com. 7.753.000 pesos. ¿Sabemos en qué año? De 2013 a 2018. Ahí nada más, ¿no? Para que le hagan cuentas. Y bueno, es evidente que existe una campaña permanente, no solamente de este medio, sino de otros también, para tergiversar los datos y negar los avances que se han tenido en muchos rubros de la administración pública. Hasta aquí el quién es quién, las mentiras de la semana. Ustedes recordarán que la semana pasada presentamos un estudio sobre las tendencias que hasta este momento están en las redes sociales pagadas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador con el hashtag narcopresidente, pero esta campaña, como decimos, continúa en redes sociales y este es el caso de Facebook. Y vamos a ver cómo actores políticos están pagando estas campañas o se prestan para hacerles el caldo gordo. ¿A quién? Usted juzgue. Directora de Coparmex financia campaña en Facebook de hashtag narcopresidente y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas ayer, la revista Contralínea acaba de publicar un reportaje sobre páginas fantasma en Facebook, empleadas como parte de una estructura de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y una candidata presidencial. Varias de esas páginas conectan con la empresa MW Group, con razón social, Euthenix Consulting, no se les olvide Euthenix Consulting, porque una de las socias de esta empresa es Jimena Céspedes Arboleda, presidenta del Comité de Comunicación de la Coparmex. Así lo revela un análisis de un consultor independiente que descubre que Euthenix aparece como responsable de publicaciones pagadas en cuentas como Noticias México, me pasan por favor dónde están las páginas de Facebook, Noticias México, Denuncia México y Plataforma Informativa Mexicana, que son de las páginas fantasma que más propaga
propaganda negra diseminan en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. En la búsqueda en la biblioteca de anuncios de Meta, se comprueba que Eugenics Consulting gastó miles de pesos en decenas de mensajes de corte político. La empresa transnacional Meta es quien administra las redes sociales Threads o hilos en español, Instagram y Facebook. Permite que cualquiera contrate anuncios de carácter político que buscan incidir indebidamente en las elecciones. Y esto, hay que decirlo, esto que hacen, además de inmoral y de guerra sucia, esto sí afecta a la democracia. Decenas de cuentas de bots en Facebook empezaron a surgir en diciembre pasado. Esto es una parte de la investigación que hizo este consultor independiente. Él detectó que de diciembre a la fecha han surgido, o sea, son de reciente creación estas páginas de Facebook. Y estos impulsan feroces mensajes y propaganda negra contra una candidata y el presidente Andrés Manuel López Obrador. 3 de ellas, Plataforma Informativa Mexicana, Noticias México y Denuncia México, están vinculadas con la presidenta de la Coparmex. Esas 3 cuentas, junto con otras decenas de páginas de bots que se hacen pasar por espacios informativos, diseminan centenas de mensajes falsos, ataques mediáticos, que usan desde memes, canciones, videos, cualquier tipo de contenido audiovisual para posicionar tendencias como las de narcopresidente y narcocandidata, y hasta hacen apología del odio. Aquí en la pantalla vemos algunos mensajes de narcopresidente que diseminan páginas vinculadas a la Coparmex. Y aquí sí hay que decir, Meta es una de las empresas de redes sociales más ineficientes para bajar contenidos de odio, de discriminación. Tienen ahí como políticas, ¿no?, de sana convivencia, pero pues no sirven para nada porque fácilmente las plataformas engañan, digamos, este tipo de bots los engañan, y ahorita les vamos a decir cómo específicamente engañan a la plataforma para seguir diseminando esta campaña negra y a otro personaje que se encontró que financia este tipo de campañas. Porque son millones de pesos invertidos en estas campañas. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia, Sociedad de la Universidad Autónoma de México publicó un estudio identificando páginas de Facebook con anuncios financiados para amplificar el discurso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, más o menos lo que hizo también este consultor independiente. Este programa de la UNAM encontró en la biblioteca de los anuncios de Meta 798 contenidos financiados por 35 páginas de Facebook activas desde 2024. El consultor las encuentra desde diciembre de 2023 y aquí es de enero a la fecha, 35 páginas de Facebook con 798 contenidos pagados. Hay que decir que estas 35 páginas de Facebook aún se encuentran activas y usan hashtag como "se le va a caer el país", "Morena no sabe gobernar" y "narcopresidente hablo". Estas 35 páginas han pautado, es decir, pagado a la plataforma de Meta, anuncios. El caso de Denuncia México, lo hemos ya repetido varias veces en lo que llevo hablando sobre los bots de Facebook, es muy importante porque además de que está vinculado con la Coparmex, esta página tiene 126 mensajes pagados en tan solo 2 meses. Son tan elementales que solitos se evidencian, porque así como atacan al presidente y a una candidata presidencial, también luego, inmediatamente, apoyan a la oposición. Estas páginas pueden gastar hasta 250,000 pesos por 2 anuncios, únicamente 2 anuncios. Algunas de estas páginas reúnen comunidades de más de 60,000 personas, como es el caso de Denuncia México. Mientras que otras, como el Nopal, no suman ni 1,000 seguidores, aunque gastan más de 150,000 por anuncio con el propósito de alcanzar hasta 1 millón de visitas. Que ellos paguen esta publicidad y la segmenten no significa que suba el número de seguidores. Por eso son fantasma, porque pueden también ellos fácilmente pagar por esos seguidores, tener la audiencia suficiente que Meta pide para que hagas un anuncio y pagas el anuncio y llegas a más de 1 millón de personas. Así se las gastan. El estudio de la UNAM, sí, allá voy. El estudio de la UNAM publica un mapa en el que observa una red entre conversaciones de hashtag y las páginas de ataque. Mientras más grande es la interacción de los nodos, es porque mayor ha sido el gasto en publicidad de los mensajes.
Además, el estudio muestra que la red refleja la participación articulada de diversas páginas de Facebook para promover una campaña negra. Difunden narrativas de ataque mediante, ya decíamos, memes, hashtags, videos virales y publicaciones pagadas, y con esto ampliar el número de las visitas o visualizaciones de estas. Para evitar que Facebook detecte su intención política, las páginas pagan por desinformación. Se autodefinen como espacios de causas sociales, agencias, organizaciones no gubernamentales, familia, moda o humor. Así de inmorales son. El programa describe las estrategias usadas para enmascarar y potenciar la guerra sucia. Uno de los hallazgos es que se definen como medios de información: diario digital, flash informativo, código magenta, alerta noticias, noticias del norte o el radar de Juárez, que colocan notas breves y sesgadas, algunos de plano con mentiras, con pagos que oscilan de los 112,000 a los 180,000 pesos por mensaje. De todos estos medios que acabo de mencionar, llama la atención que uno de los entes que les paga a estas páginas de Facebook es nada más y nada menos que el gobierno de Chihuahua. A estas páginas con nada de seguidores, o que publican notas que no necesariamente están pautadas, pero que las que sí están pautadas, o sea, pagan porque se difundan, son en contra del presidente, y a los gobiernos como el de Chihuahua, pura loa. Así. Pero vamos más adelante. En algunos casos, como México Político, que esta cuenta, hay que decirlo, ya está cerrada, se distribuyeron videos que por su edición, musicalización y efectos imitaban trailers de cine o videoclips, con pautas cercanas a los 30,000 pesos. En la página El Nopal se distribuyeron cortometrajes pagados con el gasto de hasta 175,000 pesos por mensaje. De esta manera, la guerra sucia, con 35 páginas de Facebook que hasta el momento han sido detectadas, el programa calculó un gasto total de 2,400,000 pesos en tan solo 2 meses, con una audiencia estimada de 723 millones de personas, lo que muestra que las campañas negras son un jugoso negocio para quienes difunden desinformación. El estudio suma, ratifica y amplía la información y hallazgos de investigaciones que han evidenciado y denunciado la campaña detrás de "se le va a caer el país" y narcopresidente. Por ejemplo, hace unos días se denunció el vínculo, otro vínculo, de dichas páginas y anuncios con un exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, Eduardo Luis Méndez Peña, que no se nos olvide tampoco ese nombre, porque está vinculado a la red de páginas de Facebook que difunden mensajes de odio y campañas negras en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El estudio destaca que el mercado de la desinformación opera bajo la lógica de la ley de la selva, a diferencia de la propaganda de televisión, radio y prensa, que puede ser engañosa y pueden mentir y difundir fake news. Al menos se monitorea o se debería monitorear por el Instituto Nacional Electoral. En Facebook no hay medidas para regular emisores, patrocinadores, pagos o mensajes. Las campañas negras que siguen el ABC de Jorge Castañeda, de ir a la campaña negativa, go negative, dijo él, de mentiras útiles y eficaces, dijo un día más tarde. Así, hasta aquí vamos a llegar a dejarlo con el "quiénes quieren los bots". Hemos presentado Twitter, ahora Facebook. Es muy importante que todas y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, y también a los compañeros, un llamado a que se difunda esta información, ya que mucha gente puede caer en discursos engañosos que lo único que buscan es la desinformación y que el pueblo no esté suficientemente informado para poder decidir. Por último, vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre la campaña de mentiras contra la refinería de Cadereyta en Nuevo León. Vamos a verlo. Medios de comunicación y políticos de oposición impulsan una campaña de noticias falsas en contra de la refinería de Cadereyta con 3 mentiras de contaminación. 1. Falso que la refinería de Cadereyta no cumple con normas ambientales establecidas. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición han asegurado falsamente que la refinería de Cadereyta, ubicada en Nuevo León, no cumple con las normas ambientales. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aclaró que los monitoreos de calidad del aire en la zona de influencia de la refinería cumplen con los parámetros establecidos en las normas NOM 022 SSA1 2019 y NOM 025 SSA1 2021. Normas que tienen por objeto establecer los valores límite permisibles de concentración de partículas suspendidas PM10, PM2.5 y dióxido de azufre en el aire. 2. Falso que la refinería de Cadereyta es la principal fuente de contaminación de Monterrey y su zona conurbada.
Según datos del Observatorio Ciudad de la Calidad de Aire, aunque la refinería de Cadereyta produce más del 90% de las emisiones de dióxido de azufre, uno de los precursores de las partículas PM2.5, las emisiones directas de Cadereyta apenas significan el 6.4% de esas partículas en el área metropolitana de Monterrey. Por otro lado, Cadereyta emite directamente el 8% de las partículas PM10, el 6.4% de las PM2.5 y 2.8% de los óxidos de nitrógeno de Monterrey, cifras que están lejos de indicar que la refinería sea la principal fuente de contaminación. Estas voces críticas ignoran que el dióxido de azufre no es el único contaminante registrado en Monterrey. Semarnat ha calculado que la siderúrgica Ternium emite 69 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en San Nicolás de los Garza, y Cemex arroja 2.200 toneladas al año de benceno en la zona metropolitana. 3. Falso que Cadereyta rompió récord de 20 años de combustóleo. El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire indicó que la refinería registró en enero de 2024 la producción más alta de combustóleo para ese mes en los últimos 20 años. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aseguró que la refinería de Cadereyta en los últimos años disminuyó su consumo de combustóleo en un 90% y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100% en el mes de mayo. Infodemia.